Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el artículo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue una conferencia dictada por el doctor Calixto Mazo y Vázquez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Habana, en la agrupación cultural hebrea en el local de la Unión Sionista de Cuba, en la calle Prado 260 Alto, el día 30 de abril de 1953, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el último capítulo. Theodor Herzl, quien dio contenido político al movimiento sionista con sus obras La Nueva Tierra y sobre todo con la titulada Judenstaat, publicada en Viena en 1896, la que sistematizó los ideales y aspiraciones de los israelitas. Herzl, con la colaboración de Marx Nothdau, reunió al año siguiente en Basilea al primer Congreso Sionista Mundial, iniciándose desde entonces la labor encaminada al establecimiento de los hebreos en Palestina, aunque en aquellos momentos la idea se limitaba a adquirir del sultán de Turquía tierras suficientes para que la ocupasen los judíos. Cuando Herzl murió, la figura más notable del movimiento sionista fue la del Dr. Chaim Weizmann, ligado también al proceso que dio origen a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Weizmann, que como químico había prestado notable servicio a causa de los aliados en la guerra de 1914, apoyándose también en la colaboración de los batallones judíos de Wladimiro Jabotinsky y de la organización secreta Nili en las campañas del mariscal Allenby en el Medio Oriente, obtuvo en 1917 que el gobierno inglés diese a conocer la llamada Declaración Balfour, en la que expresa sus simpatías por el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Es imposible hacer un resumen de los esfuerzos de la organización sionista que determinaron que el hogar nacional judío bajo mandato británico se convirtiera en el Estado de Israel, pero es necesario significar que dicha labor tuvo varias finalidades. Primero, el aumento de la población judía en Palestina, pues si antes de la Primera Guerra Mundial vivían allí unos 85.000 judíos en una población de 700.000 habitantes, en 1936 de 1.336.513 habitantes, 370.483 eran israelitas, sobrepasando en la actualidad el medio millón la población judía en Palestina. Segundo, la solución de los problemas económicos de la población de Palestina, transformando las primitivas colonias de tipo Haluca en verdaderas granjas agrícolas, fue como dijo el propio Dr. Weizmann: Palestina tiene que ser reconstruida de ladrillo a ladrillo, de judío a judío y de granja en granja, desechándose la idea de la fundación de grandes núcleos urbanos, ya que el asentamiento de los inmigrantes en todo el territorio no solo contribuía a resolver problemas económicos de la población, sino que la identificaba con su patria, constituyendo además núcleos de defensa, como se demostró en la guerra judeo-árabe. Finalmente, y quizás como elemento esencial, era necesario desarrollar una intensa labor, no solo en lo relativo a la educación, sino también la tecnificación de la agricultura y de la industria, en el mejoramiento de la vida individual y colectiva, y esta ha sido en gran parte la labor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de sus hombres, que tienen que ser considerados como factores de capital de importancia en la integración del nuevo Estado. Sin ocuparnos de otros antecedentes, las ideas de fundación de una universidad hebrea fue revivida por el profesor Hermann Shapira de la Universidad de Heidelberg en los años de 1882 a 1884 y acogida posteriormente con verdadero calor por el Dr. Chaim Weizmann, quien tanto debe el Estado y la Universidad israelí. Aquello fue la época de los brutales pogroms de 1881 que influyeron decisivamente en la dirección del sionismo, caracterizándose la persecución contra los israelitas por las restricciones que en Rusia se ponían a los estudiantes hebreos. Los propios hermanos de Weizmann para estudiar tuvieron que someterse a toda clase de humillaciones, por lo que la mayor parte de los hebreos rusos estudiaban en el extranjero, especialmente en Alemania. Shapiro publicó por esos años una serie de artículos abogando por el establecimiento de un instituto especial para los judíos,
estimando que el mismo debía contar por lo menos con 3 facultades, la de Teología, Humanidades y Ciencia, y aunque esta idea no tuvo muchos simpatizadores, impresionó al joven Weizmann, que a la sazón estudiaba en Alemania. En 1895, Rubén Branin, en una revista mensual que se editaba en Berlín en hebreo, alemán y francés, publicó un artículo sobre la necesidad de fundar una universidad hebrea, pero a diferencia de Shapiro expuso que dicha institución debe ser establecida en Jerusalén. Y 2 años después, en 1897, el doctor Weizmann en el Congreso Sionista de Basilea dio forma al proyecto, siendo apoyado por los elementos más jóvenes del sionismo que no podían estudiar en Rusia y que sentían la presión que sobre los hebreos se ejercía en la mayor parte de Europa. La semana que viene, Bezrat Hashem, continuaremos este interesante artículo que se titula La Universidad Hebrea de Jerusalén, del doctor Calisto Mazo y Vázquez. Muchas gracias.